Buenas tardes a todos y todas. En esta oportunidad vamos a contar con Janeiri Boyer, que es la presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Así es el cargo, ¿no, Janeiri? Sí. Sí. Janeiri, asimismo, es colega porque es abogada, es especialista en Derecho Administrativo, docente universitaria, fue consultora de organismos internacionales, o sea, tiene una trayectoria bastante amplia en la materia. Y, y la idea es que nos cuente un poco de cómo es el cuerpo de gerentes que tienen ustedes allá en Perú, que es tan codiciado y envidiado también, ¿no? Por otros países, y halagado porque son referencias en cuanto a los sistemas de alta dirección pública y del servicio civil, tanto ustedes como Chile, digamos, acá en Latinoamérica. Así que un placer que tomes un ratito de tu tiempo para compartir esta experiencia con nosotros, Neri. Y hecha la presentación, ya te dejo para que arranques a contarnos un poquito. De acuerdo. Muy buenas tardes a todos y todas. 4 de la tarde en Perú, 6 de la tarde en Rosario. Bueno, primero quiero agradecer a Gonzalo Maco por la invitación y al Colegio de Abogados de Rosario para servir, bueno, y yo como su mensajera. Siempre es un placer poder intercambiar experiencias sobre lo que venimos haciendo en el ordenamiento peruano, y en la medida pues de que pueda serles de utilidad, ponernos a disposición para poder profundizar un poco más en algún intercambio más puntual sobre temas de gerentes públicos, de gerencia pública o de alta dirección pública, ¿no? Dependiendo de dónde estemos, ¿no? En Chile hablan más bien de alta dirección pública, ¿no? Entonces, en ese sentido, voy a compartirles una presentación para poder ir haciendo algunos apuntes sobre sobre lo que quiero reflexionar con ustedes esta tarde. Bien, no sé si se ve mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se ve. Sí, sí se ve. Perfecto. Sí, se ve perfecto. Muchas gracias. Entonces, bien, a ver, ¿cuál es la agenda que les quiero plantear el día de hoy? Con cargo de que al finalizar pues podamos tener alguna conversación sobre el tema, sobre lo que a ustedes les llame un poco más la atención. ¿Cuánto tiempo tengo, Gonzalo, a todo esto? No, nosotros generalmente las charlas o estas disertaciones son de 1 hora, y después 15 minutos o media hora para intercambiar. Ok, perfecto. Jaineri, de paso quiero comentarte que se encuentra presente el doctor Jorge Boazo, que es un colega y ex concejal de acá de la ciudad de Rosario, con muchos años de experiencia en la gestión. Así que nada, es un placer para el instituto que esté presente y te lo quería mencionar, Jaineri. Perfecto, muchas gracias. Bienvenido. Y gracias por tomarse el tiempo para poder estar en este espacio de reflexión. Bueno, sigo. Aunque bueno, 1 hora es un montón, así que voy a intentar hacerlo más corto porque Churchill decía que la mejor manera de aburrir a la gente es contarlo todo, así que no es la idea. No es la idea aburrirlos demasiado, al menos. Bien, entonces, dicho esto, como parte del esquema que les quiero plantear, es este contexto de creación del cuerpo de gerentes públicos, evolución, avances clave, un poco cuál es el estado de la cuestión, ¿no? Luego los desafíos que nos hemos planteado en torno a lo que vemos, a las lecciones aprendidas, al contexto político, que creo que incluso hay noticias que quedan por allí. Y bueno, un poco los próximos pasos en que estamos trabajando para la mejora y la gestión de este cuerpo de gerentes públicos. Bien, en este contexto, vamos con el primer punto, que tiene que ver un poco con el contexto de creación.
que, a ver, creo que los que estamos en este espacio sabemos que cualquier tipo de iniciativa que pretende tener algún cambio, modificar algún tema sustantivo, ¿no? O las llamadas reformas, ¿no? Que pueden ser ambiciosas, poco o escasamente ambiciosas, o puntuales, ¿no? Más que escasamente ambiciosas, puntuales, necesitan tener un contexto que les permita, que permita que actúe como catalizador de ese tipo de reformas, ¿no? Porque, o sea, la naturaleza humana es muy poco proclive al cambio, creo que lo sabemos, ¿no? Entonces, al menos, sobre todo cuando estamos hablando de temas más transversales, más institucionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que el cuerpo de gerentes públicos, ¿no? El cuerpo de gerentes públicos sí nace como una idea que recoge las experiencias de otros países, ¿no? Pero al mismo tiempo, en la medida que el cuerpo gerente se crea en el 2008, entonces se crea ¿por qué? ¿No? Porque estábamos en un contexto en el que se necesitaba apuntalar la suscripción de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Entonces, en ese contexto donde se planteaba ya una relación más bilateral, parte de las exigencias o necesidades para poder echar a andar este tipo de tratados, de TLCs, era contar con una contraparte en la administración pública peruana que pudiera estar en condiciones de poder salvaguardar los derechos de los usuarios, de las personas, frente a los de fuera, digamos, a quienes iban a venir como parte de la suscripción de estos tratados. Y no solamente eso, ¿no? Sino que además se necesitaba, pues, si vienen empresas fuertes, necesitan una contraparte fuerte en torno a la regulación o todos esos aspectos de salvaguarda del mercado, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, gobiernos regionales y locales, la masa crítica era muy escasa y la debilidad era muy grande, ¿no? Entonces es por eso que hacia el 2008, ¿no? Eh, el Poder Ejecutivo solicita una delegación de facultades al Congreso de la República para legislar, entre otras cosas, en materia de modernización del Estado, ¿no? A fin de poder hacer frente a estos TLCs, ¿no? Y poder cumplir con parte de sus condiciones. Entonces, parte de eso estaba dedicado, como les decía, a temas de modernización del Estado y fortalecimiento institucional. Entonces, se aprovechó esta apuesta política por resolver además el problema de los servicios no personales, es decir, de las contratas. En Argentina no recuerdo bien si se le llama contratas, ¿no? Con los contratos de carácter, sí sé que tienen contratos de naturaleza civil, muchas veces eh, con personas que están al servicio del Estado y terminan haciendo labores permanentes, ¿no? Entonces, y eso lo que genera son desnaturalizaciones de vínculo laboral y en consecuencia demandas judiciales, ¿no? Entonces sí, en ese contexto había también una apuesta política por ir resolviendo esta problemática y además, pues sí hubo un apoyo y una convocatoria respondida por parte de expertos que habían venido participando en esfuerzos de reforma del servicio civil. Porque, ojo, estamos en el 2008, ¿no? El contexto de la creación del cuerpo de gerentes públicos, pero fíjense que la carrera pública, ¿no? Antes del 2008, estamos hablando de que la carrera pública era de 1984, preconstitucional. Entonces, sí, a lo largo de todos esos años, habían habido varios esfuerzos por hacer reformas en materia de empleo público, servicio civil, pero nunca habían logrado un calado. Y ustedes dirán, no era la pregunta que nos hacemos, pero ¿por qué? ¿No? Sí, sí, estamos hablando de carreras muy antiguas, de necesidades de mejora, pero es un poco lo que les indico, ¿no? Digamos, las sociedades son escasamente proclives al cambio, son muy renuentes al cambio, y de otro lado, cualquier esfuerzo de reforma en materia de servicio civil implica un alto impacto presupuestal, ¿no? Entonces tiene que haber en consecuencia una fuerte voluntad política y una suerte de concertación entre los poderes del Estado para que este tipo de reformas tengan algún espacio. Si no, terminan encarpetadas, ¿no? Un poco archivadas o ahí perdidas en la, en la maraña de proyectos legislativos, ¿no? Entonces, afortunadamente esto entró dentro de la delegación de facultades del Ejecutivo y el Ejecutivo fue quien aprobó la creación de este cuerpo, ¿no? Pero fíjense que en ese mismo año, en el 2008,
Y después de casi 30 años sin contar con la autoridad rectora, también se crea a la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Es decir, definitivamente un tema sustantivo, funcional, de dirección pública, tenía que ir de la mano de una organización, una estructura orgánica que le diera soporte, que la gestionara, que la rigiera, ¿no? Y es así también como se crea en el mismo año la Autoridad Nacional de Servicio Civil, ¿no? Con el Decreto Legislativo 1023 y el Cuerpo de Gerentes Públicos con el Decreto Legislativo 1024. Bien, entonces, la medida plantea pues como objetivo central, se ven en el cuadro superior, es una intervención, claro está, que busca profesionalizar gradualmente el segmento directivo peruano, ¿no? Entonces, ¿y de qué forma? Incorporando profesionales con altas capacidades, ¿no? Que pueda promover un Estado que vaya generando incentivos y que pueda ir atrayendo y reteniendo talento directivo en el sector público, ¿no? Entonces, en este marco es que la medida o este decreto legislativo plantea estos objetivos, ¿no? El primero era poder convocar profesionales capaces para estos puestos de dirección, es decir, estamos hablando del segundo nivel dentro de las estructuras de las entidades públicas, ¿no? El primer nivel es la que nosotros le llamamos funcionarios, es decir, aquellos que son los titulares de entidad, los que se encargan de las funciones de gobierno, de las funciones más políticas de la entidad, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de directivos, en el caso peruano, estamos hablando más bien del segundo, a partir del segundo nivel de gobierno, ¿no? Los llamamos los titulares de cajitas, ¿no? De los órganos, unidades orgánicas, ¿no? Entonces, estamos hablando de segundo, tercero, en ocasiones hasta cuarto nivel, y en instituciones muchísimo más complejas, incluso llegamos a un quinto, sexto nivel, ¿no? Por ejemplo, un ministerio público, ¿no? Que tiene 15.000 personas a nivel nacional, ¿no? Entonces ahí tenemos estructuras mucho más complejas, ¿no? Entonces estamos hablando además de poder desarrollar capacidades de dirección y gerencia en la administración pública, además de poder ir profesionalizando gradualmente los niveles más altos de esta gerencia pública y, no menos importante, la de impulsar la reforma del servicio civil, ¿no? Lo que hacen este paquete de decretos legislativos del 2008 es ir sentando las bases o convirtiéndose en punta de lanza de lo que vendría a ser a continuación la reforma del servicio civil aprobada en el 2013. Bien, ahora, un poco de evolución frente a este contexto para que todos estemos en la misma página de cómo es que se crea este cuerpo de gerentes públicos. Si vamos a la evolución, bueno, actualmente vemos con sus más y sus menos, porque hay algunos gerentes que han ingresado, otros que han sido expulsados del cuerpo de gerentes, algunos que han sido retirados porque nunca fueron asignados, básicamente por algunas dificultades. Pues actualmente contamos con 409 gerentes. En funciones, es decir, asignados, están 113 en 22 departamentos. El promedio de remuneración de gerentes públicos asignados a entidades públicas está, a ver, en el nivel nacional, estamos hablando más o menos de unos $3.200 aproximadamente, al igual que en el nivel regional de gobierno, que estaríamos hablando pues como en Argentina, pues las provincias, ¿no? Que es, digamos, el tipo de Estado que tenemos nosotros, es, a diferencia de Argentina, pues estamos ante un Estado unitario y descentralizado. Pues no somos un Estado federal, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene que existir, perdón, abro paréntesis, tiene que existir necesariamente una articulación entre las políticas nacionales de gobierno y las regionales y locales, ¿no? Son 3 niveles de gobierno el que existe en el Estado peruano, ¿no? Entonces tiene que haber esa suerte de articulación e incluso hay mucha interacción entre el nivel nacional y el regional, porque buena parte de los presupuestos de la distribución del presupuesto de la República parte del Tesoro, ¿no? Del nivel nacional de gobierno. Entonces la autonomía regional y local está bastante mediatizada, básicamente por ese componente, ¿no? Porque a pesar de que tienen recursos propios, sí reciben dinero del Tesoro, presupuesto del Tesoro Público, ¿no? Entonces, volviendo a lo que les estaba contando, son aproximadamente $3.200 a nivel nacional, nivel regional de gobierno, y en el nivel local estamos hablando de unos $2.600, ¿no? Esa es la media de la remuneración que están recibiendo los gerentes públicos. Entonces, ¿cuál es su distribución? Aproximadamente encontramos que
el 55% se encuentran en el nivel nacional, en el nivel regional de gobierno un 42%, y el resto de gerentes se encuentran en el nivel local de gobierno. Entonces, lo que vemos además un poco ahí en el gráfico es cuál es la distribución mayoritaria, ¿no? Si echan un vistazo a la barra más extensa, van a encontrar que en la UGEL, que son las unidades de gestión educativa local, es decir, estamos hablando de unidades desconcentradas del Ministerio de Educación, del sector educación, que se encargan pues de gestionar contratación de profesores, distribución de material educativo, ¿no? Digamos, un componente más de gestión operativa del Ministerio de Salud, perdón, del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, y están desplazados a nivel nacional, ¿no? Seguido de la Corte Superior de Justicia, en las Cortes Superiores, ¿no? Los gerentes generales de las Cortes Superiores, el grueso de ellos son gerentes públicos, ¿no? Entonces, y luego ya tenemos los demás que tienen, digamos, en algunos casos un número respetable de gerentes y otros un número un poco más residual, ¿no? Más marginal teniendo en cuenta la cantidad. Ahora, ¿cómo entran? ¿Cómo ingresan? Esa es un poco la foto de dónde están, ¿ya? ¿Cómo ingresan? Ellos ingresan a través de una evaluación por competencias, es decir, la apuesta inicial, luego vamos a ver los desafíos y cómo es que el número de gerentes públicos podría ser visto como un número pequeño, ¿ya? Pero lo primero, siguiendo con la foto, o sea, es cómo acceden. Lo que encontramos es que ellos son más bien gerentes públicos de carácter generalista, o sea, tienen perfiles más generalistas. ¿Esto qué quiere decir? Como Servir lo que hace son concursos a escala, es decir, son concursos a nivel nacional para generar, para poder reclutar gerentes públicos en función a perfiles, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo necesito abogados para la gerencia legal de las entidades públicas, ¿no? Entonces, en la medida que es casi como un común denominador, puedes hacer concursos a escala a nivel nacional, ¿no? Con un perfil más o menos general, ¿no? O por ejemplo, necesitamos jefes de recursos humanos, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Entonces, han sido muy escasas las posiciones de carácter material digamos, atendiendo a la misión de una entidad, ¿no? Porque los concursos serían muy acotados. Me explico mejor, ¿no? Por ejemplo, especialistas o directores generales en materia de energía, o minería, o medio ambiente, ¿no? En la medida que el componente sectorial es muy acotado, entonces Servir ha optado más por ir por el componente generalista, ¿no? Y por los que son apoyo, asesoramiento, es decir, los que tienen mayor escalada a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, un director de recursos humanos lo puede necesitar un municipio, como un ministerio, como el Tribunal Constitucional, como un gobierno regional, ¿no? Entonces, en ese sentido, los perfiles son un poco más generalistas, lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Y en segundo lugar, sí, en las evaluaciones se ha puesto especial relevancia en las competencias, ¿no? Como liderazgo, capacidad de gestión, visión estratégica, articulación con el entorno político, ¿no? Y nos hemos centrado en esas competencias que, bueno, si luego tienen mayor interés, lo llevamos a la escala de preguntas, porque digamos son las que habríamos identificado como más necesarias para los puestos de dirección pública, ¿no? Ahora, lo que encontramos además, eso es un poco la evolución de las asignaciones por año, ¿ya? Cómo se han venido desarrollando las asignaciones, un poco datos clave para que lo tengan, lo puedan visualizar. Aquí no me voy a detener mucho. Lo que creo que es importante identificar es que el que crezcan o disminuyan las asignaciones, eh, eh, hay factores claves para poder orientar el crecimiento o disminución de las asignaciones de gerentes públicos. O sea, primero, que las asignaciones son voluntarias, es decir, son las entidades públicas quienes nos lo solicitan.
Segundo, que el esquema de asignaciones responde también a ventajas comparativas en materia económica. Es decir, me explico mejor. Los esquemas remunerativos que tienen los gerentes públicos tienen un porcentaje es asignado por la entidad de destino y un porcentaje es asignado por servir. Es decir, pero ¿y por qué no lo hace toda la entidad? ¿No? La respuesta es porque como somos un Estado unitario y descentralizado, uno de los aspectos que está unificado son las escalas remunerativas. Entonces, las escalas remunerativas responden, o la escala remunerativa responde a criterios de jerarquía. Y eso significa que en principio nadie debería ganar más que el presidente de la República, ¿no? Pero al mismo tiempo lo que encontramos por negociaciones colectivas, que creo que también es algo que Argentina lo tiene, eh, por esta suerte de ausencia de rector por muchos años, entonces se han generado muchas inequidades remunerativas, hay mucha disparidad, ¿no?, en las remuneraciones. Pero si vamos al tema normativo, lo que vamos a encontrar es que, por ejemplo, en un gobierno local, la escala es muy bajita, ¿no? Comparativamente, un gobierno local gana muchísimo menos que un ministerio, que una entidad nacional. Entonces, ¿eso qué significa o qué implicancias tiene? Tiene como implicancias que, por ejemplo, un director, no sé, pues de presupuesto, podemos estar hablando de una municipalidad que pueda estar administrando pues 300, 400 millones por conceptos de canon, es decir, ingresos recibidos de los recursos naturales en la zona, en las regiones, municipios. Entonces, que esté ganando, digamos, casi, a ver, el equivalente, 300, 400 dólares, ¿no? 400 dólares. Entonces, que es poquísimo para el nivel de responsabilidad que tiene. Entonces, ¿qué es lo que hace servir? O sea, y el cuerpo de agentes públicos como una de sus características, ¿no? Lo primero es que valoriza el puesto en función a una fórmula por responsabilidades. En segundo lugar, la entidad pública de destino paga el básico, o sea, lo que corresponde a su escala, y servir paga el complemento remunerativo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos viendo como características de los gerentes públicos es que en primer lugar los selecciona servir, como hemos visto hace un momento, ¿no?, de acuerdo a criterios meritocráticos, por perfiles, con concursos a escala, más generalistas. En segundo lugar, la remuneración, que en principio es más alta que el grueso de directivos públicos. Así fue concebido, ¿no? Un porcentaje lo paga la entidad de destino y un porcentaje lo paga servir. En tercer lugar, o como tercera característica, es que se les hace un monitoreo de desempeño para poder identificar cuál es la contribución de estos gerentes públicos a las entidades de destino, ¿no? Y así también poder definir si van a seguir siendo asignados, si se les va a mover, ¿no? Entonces, o incluso cuando las entidades también pues nos dicen, oye, este gerente no funciona, ya ir midiendo qué es lo que han venido desarrollando, productos entregados y relación de sus productos con el éxito o los avances de las entidades, ¿no? Y en función a eso poder hacer, como les decía hace un momento, este monitoreo, ¿no? Entonces, claro, estos aspectos influyen en las asignaciones, porque además, como cuarta característica, las asignaciones son voluntarias, es decir, las entidades nos solicitan y nosotros los asignamos en función a dicha solicitud. Entonces, frente a ello, sí que a veces ha sido desafiante porque, y creo que las noticias llegan allá con mayor, no sé si han llegado ahí de un poco cuáles son los grandes desafíos que tenemos ahora en torno a la idoneidad de los servidores públicos, ¿no? Entonces, cuanto menos conciencia hay del legado o de la importancia de la dirección pública para el resultado de las entidades públicas, ¿no?, menores son las solicitudes de asignación, ¿no? Nosotros los promovemos, pero bajan en función un poco a a esta, em, a esta voluntariedad de las entidades públicas, ¿no? Bien, ahora, ¿qué más les quiero contar? Lo que hemos venido desarrollando también para los cuerpos gerentes públicos, ¿no?, iniciativas para poder generar incentivos que permitan mejorar su desempeño
y el reconocimiento de estos gerentes, ¿no? Porque además de poder atraerlos, de poder buscar pagarles mejor que el nivel medio de mercado, también se busca retenerlos, ¿no? Y en ese sentido, parte del trabajo que se desarrolla es un reconocimiento de sus buenas prácticas, ¿no? Se premia buenas prácticas de gerentes públicos, ¿no? A ver, ¿qué otra cosa quiero compartirles en este esquema del estado de la cuestión, ¿no? Que la experiencia internacional, como ha relevado la importancia de los intercambios entre gerentes públicos, entre los directivos, mejor dicho, para que puedan aprovechar y compartir su experiencia, sí hemos buscado ir construyendo redes, ¿no? Un poco que trasciendan los hilos regionales, ¿no? Departamentales, regionales, y por eso es que se ha buscado poder generar una red de intercambio, ¿no? Además que, sobre todo en la presencialidad, ahora en la virtualidad no lo hemos hecho, bueno, desde que empezó la pandemia, pero hemos tenido grandes encuentros, ¿no? Encuentros de gerentes públicos presenciales para que, además de formarlos, fortalecerlos, darles mayores herramientas, para que ellos puedan generar herramientas de networking, ¿no? Entonces, que es parte también de la gestión, ¿no? Ahora, en el tema de la evaluación, aquí este componente es algo que estamos mejorando ahora, pero sí con la información que hemos recolectado, lo que hemos podido evidenciar es que que las asignaciones de gerentes públicos han guardado alguna relación con la ejecución presupuestal y con las mejoras en las gestiones de gobiernos regionales, locales y algunas entidades públicas, ¿no? Entonces, hay algunas entidades que no han reportado mejoras estadísticas significativas, pero digamos el grueso de ellas sí habrían reportado mejoras en la gestión debido a la presencia de gerentes públicos seleccionados meritocráticamente. Ahora, eso es un poco para poder compartirles el estado de la cuestión y las características de este cuerpo. Frente a ello, frente a todo lo que hemos venido trabajando con ellos a lo largo de este tiempo, bueno, lo que ha venido trabajando el equipo Servir con ellos a lo largo de este tiempo, digamos, esta gestión que tengo el honor de dirigir, inició en enero del año pasado, entonces hay muchas cosas que se han venido trabajando a lo largo de este tiempo, pero los principales desafíos que estamos identificando, ¿no? A lo largo de este tiempo de nuestra gestión, es que su asignación dependa de la voluntad de los titulares de las entidades puede ser un problema, ¿no? Porque eso genera que sea a veces difícil poder asignar al grueso de estos directivos que son calificados, ¿no? Que están en algunos casos incluso altamente calificados, ¿no? Ahora, en segundo lugar, debido a los desafíos de la presencialidad, porque las prioridades cambiaron, y en el sentido del inicio, estoy hablando de la pandemia, ¿no? Con la pandemia, vemos, el mundo se puso cabeza, ¿no? Creo que a todos nos ha afectado, ¿no? Y sí hubo un recorte presupuestal importante para efectos de asignación de gerentes públicos, ¿no? Entendiéndose que era importantísimo dedicar mayor presupuesto a vacunas y a la contratación de personal asistencial, ¿no? El resto del mundo existió menos para el Ministerio de Economía y Finanzas y para las prioridades gubernamentales, ¿no? Ahora, en tercer lugar, y que viene de la mano con el segundo, tiene que ver con que existen entidades públicas que tienen voluntad de asignación, pero que, digamos, están un poco en la informalidad. Es decir, me explico mejor. Para que nosotros podamos asignar a un gerente público, se necesita que las entidades tengan mucha claridad sobre cuáles son sus niveles, ¿no? Porque recuerden que el gerente público va a ocupar un nivel directivo. Entonces, para ello, las entidades públicas tienen que tener muchísima claridad sobre cuáles son sus niveles directivos y tenerlo formalizado en lo que nosotros llamamos instrumentos de gestión, ¿no? Los clasificadores de cargos, los cuadros de asignación de personal, ¿no? Pero sin embargo, hay entidades públicas que históricamente han vivido en la informalidad
y que más bien van formalizándose poco a poco, pero a veces para ellos es una tarea titánica porque hay mucha documentación y estoy convencida que eso también pasa en Argentina, porque en algún momento me ha tocado trabajar con el Banco Mundial en un tema por allí, eh, que hay mucha informalidad o incluso yo diría desorden en estos instrumentos de gestión producto de que no ha habido una secuencia en la documentación que lo sustente, ¿no? O sea, pues designaron a Gonzalo, ¿no? ¿No? Como director de presupuesto, pero luego Gonzalo se movió a otra posición y luego le encargaron otra posición y ganó más, pero luego volvió a su posición de carrera. Y claro, todo ese trayecto a veces queda en la informalidad y luego para eso poder registrarlo les ha generado muchos desafíos a las entidades públicas, ¿no? Nosotros estamos trabajando también en eso, incluso acercándonos a los gobiernos regionales y locales para darles asistencia técnica, pero es un trabajo de buen tiempo, ¿no? Entonces, ¿eso sí qué significa? Que a veces sea difícil asignar gerentes públicos porque no cuentan con esos instrumentos que señalen cuáles son los cargos que van a ocupar, ¿no? Entonces, en cuarto lugar, persiste la dificultad de movilidad de los gerentes públicos a regiones. A veces los gerentes públicos no quieren aceptar ir a regiones porque a veces las posiciones en las que los van a asignar pueden ser de difícil acceso, ¿no? Entonces, a veces eso podría mejorarse con un complemento remunerativo, pero lamentablemente eso nos conecta con el 5. El nivel remunerativo ahora mismo ha dejado de ser atractivo, ¿no? Fue atractivo en su creación, fue atractivo durante los 2, 3 primeros años, pero luego, digamos, ya no son tan competitivas. En este momento sigue siendo competitivo asignar gerentes públicos en regiones y en municipios, pero por ejemplo, en entidades del nivel nacional de gobierno no lo es, ¿no? No lo es. Bien, ahora, frente a eso que estamos trabajando, ¿ya? Lo primero, y conectándolo un poco con lo que es reforma del servicio civil, ¿ya? Bueno, podremos tener otro espacio para poder contarles eso porque es otra historia, y hay mucha información al respecto. Lo que sí les puedo comentar es que toca hacer un giro en la estrategia, ¿no? Y eso se conecta con reforma en el sentido que siguiendo un poco la metodología del hongo, la ley de servicio civil del 2013, que tenía que recoger la experiencia de gerentes públicos para poder hacernos transitar a una dirección pública para todo el país, ¿no? Ya no solamente gerentes públicos se concibe además como una suerte de laboratorio que nos iba a ayudar a poder diseñar el modelo de dirección pública peruana. Entonces, lo que sí hemos encontrado es que hemos estado un poquito dispersos, sobre todo porque siguiendo la metodología del hongo y la concepción del hongo para los sistemas administrativos, nos encontramos pues, con 7 subsistemas, 23 procesos, es decir, una concepción holística quizás sí, pero esencialmente procedimental, ¿no? Entonces, sí hemos buscado identificar aquellos componentes del sistema de recursos humanos que nos pueda conducir a tener, digamos, los elementos indispensables para tener un servicio civil robusto, ¿no? Idóneo, lo mínimo necesario, y esos pilares apuntalarlos, ¿no? Darles duro a esos pilares, ¿no? Sin descuidar lo demás, pero priorizando esos pilares, ¿no? Y esos pilares se encuentran en estrategia, organización, atracción del talento, retención y desarrollo y evaluación de resultados, ¿no? Entonces, con estos criterios transversales de mérito, idoneidad, integridad, desempeño, enfoque territorial, porque hay que acercarse más a gobiernos regionales y locales. Entonces, en ese sentido, se propone, o en lo que estamos trabajando ahora sobre la base de de las fotos que ustedes han visto, una película, una película, ya no fotos, sino película de la gerencia pública, ¿no? Entonces, estamos redefiniendo los perfiles, ¿no? En cuanto a estrategia y organización, teniendo en cuenta, habiendo levantado información a nivel nacional de cuáles son aquellos perfiles o aquellos puestos que son más demandados por las entidades públicas. Es decir, por ejemplo, no basta con que una entidad nos pida, oye, necesito más abogados para la dirección legal, ¿no? Si vamos a hacer concursos, ¿no? Y vamos a identificar o sea, que realmente los gerentes públicos contribuyan más y mejor a las gestiones de las entidades públicas, tenemos que evaluar o identificar
cuáles son las necesidades de las instituciones públicas o qué es lo que los titulares de estas entidades consideran que se necesita fortalecer en los gerentes públicos para así poder redefinir los perfiles, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, algunos gobernadores regionales nos decían, los gerentes públicos son muy buenos, pero a veces cuando hay problemas o temas muy desafiantes, les cuesta mucho trabajo adaptarse, ¿no? Entonces, resiliencia, capacidad de adaptación, ¿no? Como manifestación de liderazgo, ¿no? Que es parte de lo cual estamos trabajando para el fortalecimiento de capacidades y también un poco en el perfil. Segundo, en términos de atracción, la importancia de poder contar con procesos de selección estandarizados, competitivos y transparentes, de tal forma que nos permitan la asignación un poco más ágil, ¿no? Ahora los procesos de selección, lo que hemos encontrado es que son bastante engorrosos y bastante extensos, y estamos trabajando en una simplificación de estos procedimientos. Ahora, también en cuanto a retención y desarrollo, que es el tercer pilar, estamos trabajando un sistema de incentivos para mejorar el desempeño, afinando el concurso de buenas prácticas y buscando algún otro mecanismo. ¿Por qué? ¿Por qué no económico? ¿No? Me decían, ¿y por qué no se les paga más? Eso nos da un plus, un bono, ¿no? Porque lo que hemos encontrado a nivel comparado es que este tipo de bonos no funcionan. Porque como es plata pública, quien los confiere no tiene los suficientes incentivos como para poder premiar realmente a las personas sobresalientes, ¿no? Entonces, nadie es lo suficientemente neutral, ¿no? Con plata ajena, ¿no? Como dirían algunos autores, ¿no? Con dinero ajeno. Entonces tú eres, tomas partido cuando estamos hablando de dinero que sale de tu bolsillo, ¿no? Si no, te vuelves concesivo. Entonces, en ese sentido, los bonos no funcionan, porque si no se vuelve la lógica del hoy por mí, mañana por ti, ¿no? Entonces, es por eso que sí se está estudiando la posibilidad de generar mayores incentivos, otro tipo de incentivos más blandos, que reconocimientos más allá de los concursos de buenas prácticas, que permita promover que los gerentes públicos tengan un mayor y mejor esfuerzo orientado a generar mayores resultados en las entidades públicas, ¿no? Y bueno, y el tema de la defensa legal de los gerentes públicos, eso es algo que también hemos mejorado, porque, digamos, y que es importante, no sé si esta institución, esta figura, no sé si la tienen en Argentina o en Rosario, que en el sentido que el Estado, y en este caso Servir, paga la defensa legal de los gerentes públicos por aquellas infracciones que habrían cometido o de las cuales se les ha acusado en ejercicio de sus funciones. Pero doctora, ¿esto qué significa? ¿Que estamos defendiendo delincuentes? No, esto significa decirle al gerente público que puede tomar decisiones, que a pesar de que el viento sople en contra, de que puedan ser decisiones arriesgadas, que las tome siempre y cuando estemos ante a un fin público. Un ejemplo chiquito, ya, para poder ilustrar lo que les quiero decir. Empezó la pandemia, cuando empieza la pandemia, lo primerísimo que tenían que comprar varias entidades que no habían podido irse totalmente remoto eran las EPPs, mascarillas, entre otras cosas, ¿no? Entonces recordarán ustedes que cuando empieza la pandemia, el precio de las mascarillas se dispara, ¿no? Entonces una mascarilla te costaba lo que ahora te cuesta una o dos cajas. Pero en ese momento, el gerente público tenía que tomar la decisión de comprarlas. Entonces, claro, el punto era, oye, pero ¿no? Si lo miramos en retrospectiva, que te cueste 20 soles, ahora 20, lo que ahora una mascarilla te cuesta un sol, metió mano, ¿no? ¿O qué hizo? ¿Por qué compró tan caro? Entonces, esas son decisiones de gestión, que es para lo que está previsto esta defensa legal, para los cuales los gerentes tienen un respaldo, ¿no? Con esta suerte de defensa pagada por parte del Estado. Pero si fuese si fuese condenado el gerente, él tiene que devolver, ¿no? Devolver estos pagos. Entonces, y en torno a la evaluación, digamos, estamos trabajando en los ajustes, en un sistema en el desarrollo de un sistema de monitoreo con un dashboard, digamos, a tiempo real, ¿no? Que nos permita ver el desplazamiento de estos gerentes a nivel nacional y el trabajo que ellos vienen desarrollando en cada una de las entidades
impactos y aportes a la gestión, ¿no? Para poder acompañarlos además y poder asegurar el cumplimiento de sus indicadores. Y si vamos un paso más atrás, estamos también trabajando en la mejora de estos indicadores. Bien. En estos desafíos, uno el que me voy me voy a ir refiriendo brevemente a cada uno de ellos. Contar con un proceso de asignación rápido y con criterios claros. Aquí lo único que quiero hacer referencia es que hemos hecho un trabajo fuerte de simplificación. Encontramos mucha normativa dispersa sobre la asignación de gerentes públicos y sobre las reglas de juego para esos gerentes públicos. Y estamos haciendo una simplificación bien importante para que estos 7, 8 directivas distintas que habían sobre temas complementarios puedan estar en 1 o 2 instrumentos como mucho. Ahora, en torno, bueno, esto aquí no me detengo más, que es un poco lo que les acabo de comentar. Ahora, en el tema de proceso de asignación, un poco para que puedan tener el gráfico, luego les pasaré esta diapositiva. Es un poco poder ahorrar el tiempo que se había venido demorando implementar las asignaciones, ¿no? Que eso era también una de las razones por las cuales habíamos tenido algunas dificultades con las entidades públicas para poder enviarles un gerente público, ¿no? O sea, pues podría, como diría mi sobrina, tía, eso es un parto de quintillizos, ¿no? Entonces a veces era muy prolongado el tiempo para poder llevar a cabo este tipo de asignación, ¿no? Entre que se suscribían los convenios, entre que había la aceptación de toda la cadena de toma de decisiones al interior de la entidad, de toda la cadena de toma de decisiones al interior de servir, se definía la terna, entonces podría tomar algunos meses la asignación de gerente público, ¿no? Eso es parte de lo que estamos mejorando ya. Otro aspecto de mejora que les quiero compartir es un poco fortalecimiento del monitoreo, porque aquí, si bien es cierto, hemos podido recibir evidencia de las mejoras que han podido generar o las contribuciones de los gerentes a las entidades públicas, pero claro, ha sido una evaluación un poco, yo diría, epidérmica. Entonces, lo que estamos trabajando es un plan de monitoreo para que podamos tener mucha mayor claridad bajo un enfoque quanti-quali de cómo es que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y de política pública, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí el trabajo con los indicadores es importantísimo, pero también el acompañamiento de la gestión del gerente, así como su evaluación de desempeño y, digamos, los procedimientos que el propio gerente tiene que liderar, ¿no? Y bueno, aquí es un poco el desarrollo del plan de monitoreo, que es un poco el detalle, ¿no? De cómo tendríamos un sistema que nos permite, que ya se está construyendo, generar alertas, ¿no? Alertas en torno al trabajo que desarrolla el gerente público. Y ahora, en cuanto a la evaluación de desempeño, un poco también lo que les iba comentando, ¿no? ¿Cómo hacemos para que el trabajo que hace servir, que es lo que estamos trabajando ya con los gerentes públicos, no sean fotos, ¿no? Sino sea una película, ¿no? Una secuencia, un acompañamiento seguido que incluso que pueda incluir en adición la absolución de sus dudas, consultas para que puedan resolver problemas, ¿no? Entonces, en ese sentido, que el desempeño pueda ser evaluado de forma más consistente, ¿no? Entonces, en ese sentido es súper importante que en este modelo en el que estamos trabajando y tiene ese componente, haya una mayor articulación entre Servir y las entidades públicas. ¿Esto qué quiere decir? Recordemos que si bien es cierto, el gerente público reporta a Servir y forma parte del cuerpo gerente de Servir, ellos se desempeñan o prestan funciones en entidades públicas, ¿no? Entonces, no se trata de que solamente le hagamos caso a lo que dice el gerente, sino que también podamos articular con el titular de la entidad y aquellos que intervienen en los productos que el gerente público desarrolla, ¿no? Y en ese sentido, podamos ir teniendo mayor y mejor información
sobre su desempeño para una siguiente asignación. O sea, pues Gonzalo Maco es director nuevamente pues, de presupuesto en el gobierno regional de Arequipa. Entonces ha tenido un periodo de 3 años y él quiere ser asignado como director de presupuesto a un organismo regulador en el nivel nacional, ¿no? O sea, él solicita ya no ser asignado a gobiernos regionales porque necesita ser trasladado a otras instituciones que puedan tener, digamos, mayor nivel presupuestal, ¿no? O mayor interés para él. Entonces la idea es poder identificar cómo ha desarrollado su función en este gobierno regional de Arequipa, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto? ¿No? Sobre todo, más que impacto, la contribución real, ¿no? De sus productos a la mejora de la gestión de las entidades, ¿no? Y eso también se convierte en una suerte de, no solamente en un reconocimiento, sino también sirve para la toma de decisiones sobre a dónde asignar, ¿no? Es decir, por ejemplo, si Gonzalo pues, ha sido una estrella en el gobierno regional de Arequipa, ¿no? Luego se le asigna, o sea, por ejemplo, a otro gobierno regional, Cusco, que podría ser también de mucha importancia en materia de ejecución presupuestal, y también pues no es lo máximo, ¿no? Un gran gerente, ¿no? Estaríamos en condiciones de poder recomendar su asignación a una entidad que tenga muchísimo más responsabilidades, ¿no? Entonces, si podemos si podemos seguir la trazabilidad del desempeño de cada uno de los gerentes públicos, podemos estar en mejores condiciones de poder identificar dónde al asignarlos podrían tener un mejor desempeño y sobre todo una mejor contribución al país. Entonces eso es parte de lo que se quiere trabajar tanto en el monitoreo como en las evaluaciones integrales, ¿no? Y es hacia lo que estamos yendo. Que es un poco el ciclo que ustedes ven aquí, ¿no? Que es un poco la, la, la síntesis de lo que les he venido comentando, ¿no? Eh, Poder identificar también en ese sentido las buenas prácticas, coordinación, cumplimiento de compromisos, ¿no? Los componentes que tendríamos en consideración para poder llevar a cabo este tipo de evaluación, ¿no? Bien, eso ya voy a ir terminando. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando además poder expandir el segmento directivo. Y en ese sentido les voy a compartir 2 ideas centrales para que no extenderme, prometí que no iba a extender mucho. Eh, a ver, ¿de qué estoy hablando cuando hablamos de ecosistemas de mérito y idoneidad? ¿Ya? Como una expansión de la experiencia del cuerpo de gerentes públicos hacia la dirección pública, ¿no? Estamos hablando de cómo en chiquito, ¿no? Cómo en una maqueta, como las maquetas de los arquitectos, podemos ver un barrio completo. Como en una maqueta podemos ver un barrio completo. Es decir, cómo acompañando una prioridad país, como por ejemplo podría ser los proyectos de inversión pública o de cara a la necesaria reactivación económica que tenemos que tener como país, ¿no? Cómo acompañando esas prioridades país podemos hacer una suerte de ecosistema con alta dirección pública, ¿no? Es decir, con gerentes públicos, ¿no? Bajo la premisa que mejores servidores generan mejores servicios para el país, ¿no? Entonces, y aquí no me voy a extender mucho, si luego les interesa lo puedo explicar, porque explicar cada uno de los componentes podría llevarme dos conferencias más. Es, eh, Esta es una suerte de propuesta de ecosistema que ya estamos trabajando con el Ministerio de Economía, pero que tiene como punto de partida, fíjense aquí a la pluma, ya, fíjense aquí a la izquierda, tienen como punto de partida el mismo esquema, ¿no? De atracción, de organización, atracción, retención y evaluación. Tiene la formación de equipos de alto nivel con gerentes públicos, ¿no? Que tiene como premisa, como momento cero, la redefinición de los perfiles de los equipos que acompañan los proyectos de inversión, ¿no? Redefinición de perfiles y digamos, la selección de directivos públicos, ¿no? Y, digamos, acompañado por procesos por redes de aprendizaje, por programas de inducción,
y por un equipo de practicantes preprofesionales que también los acompañen y que puedan ir progresivamente tomándoles la posta. Pero a ver, jalando agua para nuestro molino, es decir, para los gerentes públicos. Este ecosistema también tiene dentro de su diseño la generación de compromisos para los gobiernos regionales y locales que cuenten con proyectos de inversión enormes, ¿no? Con mucho presupuesto y que acojan este ecosistema, a fin de que se comprometan a no cambiarlos, ¿no? A no cambiarlos en esta lógica de spoil system, ¿no? Que se comprometan a mantenerlos y generar indicadores y KPIs para poder ir evaluando los hitos del cumplimiento de los proyectos de inversión, ¿no? E ir evidenciando, ¿no? La real contribución de estos gerentes públicos a estos proyectos de inversión pública, ¿no? Y bueno, para diseñar esto hemos partido pues de algunas deficiencias en capacidades de los equipos que acompañan los proyectos de inversión, entre otro trabajo previo que hemos hecho, ¿ya? Solamente para poder compartirles un poquito cuáles son están siendo los siguientes pasos del trabajo con el cuerpo de gerentes públicos, ¿ya? Y con esto termino, ¿ya? Con esto termino, que tiene que ver con los programas de inducción a directivos públicos que estamos trabajando. Estamos trabajando 2 programas de inducción, uno a funcionarios en la medida que tenemos elecciones regionales y municipales ahora en octubre y que las nuevas autoridades toman posesión en enero del próximo año. Es que estamos trabajando un programa de inducción para funcionarios, es decir, para los alcaldes, regidores, gobernadores regionales, consejeros regionales a nivel nacional, y también para los directivos, ¿no? Entonces, el punto es cómo tomamos las lecciones aprendidas de los gerentes públicos, o mejor dicho, estamos tomando las lecciones aprendidas de los gerentes públicos, ¿no? Para poder preparar este programa de inducción que estaría teniendo aproximadamente una duración de 3 meses, a fin de que puedan estar, digamos, más involucrados, o mejor dicho, que puedan tener primerísimo la claridad de servir de su condición de servidor público, que es un honor pertenecer al Estado, que sean conscientes de su condición de gerente público y de directivo público, porque ojo, ahí ya estamos pasando de los gerentes públicos a cómo extendemos esta experiencia a los directivos, independientemente que estén o no en el nuevo régimen de reforma del servicio civil, ¿no? Cómo vamos escalando, ¿no? Entonces, en ese sentido es que puedan tener esta claridad en su rol directivo, ¿no? Enfoques transversales, habilidades, competencias relacionadas al ejercicio de funciones directivas, ¿no? Y eso es lo que venimos trabajando también, teniendo como punto de partida toda esta experiencia, todo este aprendizaje de los gerentes públicos, ¿no? Bueno, esto es para funcionarios. Y con eso termino, esperando no haberlos aburrido, pero sí quería compartirlos un poco de cómo surge esta experiencia, cuál es el contexto, cuál es el estado de la cuestión, cuáles han sido los siguientes pasos y sobre la base de estos desafíos, qué estamos tomando para poder escalar la experiencia de los gerentes públicos a toda la dirección pública peruana. Muchas gracias. No. Gracias a vos, Jaineri. La verdad que fue muy clara la experiencia. Más que nada, en comparación esto nos sirve para comparar un poco lo que pasa, digamos, a nivel nacional, acá en nuestro país. Bueno, que tenemos un sistema completamente distinto, ¿no? Al ser cada provincia tiene su propio régimen y bueno, es distinto, pero a nivel nacional es no similar porque tenemos muchas designaciones transitorias nosotros, la verdad. Pero bueno, te voy a hacer algunas consultas que dejaron acá en el chat. La primera es si las convocatorias para incorporación de nuevos gerentes públicos se realiza hacia afuera de la administración pública, es decir, si son abiertas o son exclusivamente para los miembros del Estado. Sí, son abiertas, pero todo dependerá del perfil. Es decir, si por ejemplo tú necesitas perfiles de directores generales, ahí sí estamos hablando de personas que van a necesariamente haber necesitado experiencia en el sector público.
pero si Ok. estamos hablando de directivos, gerentes de, no sé, pues de cuarto nivel, quinto nivel, digamos los más, casi ese nivel de directivos que roza o que toca el último nivel de carrera. Entonces, sí hemos admitido experiencia en el sector privado, ¿no? Ah, ok. Si no, prefieren generalmente que tengan experiencia dentro del sector público. Y es que depende del perfil, ¿no? Está Porque, bien. por ejemplo, si va a hacer compras públicas, va a Mm, dirigir las compras públicas de una entidad, ahí tiene que tener experiencia en el sector público, si no, está condenado al fracaso. está muy bien. Otra de las preguntas acá es si los gerentes públicos tienen una duración temporal determinada en el cargo, depende de su desempeño o si tienen estabilidad. Los convenios de gerentes públicos son por 3 años, ¿ya? Es más, incluso en la reforma del servicio civil es la misma periodicidad que se ha seguido, ¿no? Porque de los estudios que hemos desarrollado, es más o menos un tiempo aproximado en el que el gerente público no solamente conoce, ¿no? Pasa su curva de aprendizaje, sino que ya está en condiciones de poder generar resultados, ¿no? Y luego para la renovación tendría que haber algún tipo de evaluación y generarles nuevos desafíos, ¿no? Porque si no ya se acostumbran y no producen. Sí es cierto que hay causales de terminación anticipada del convenio, las entidades públicas como precisamente, bueno, para lo bueno, normal y lo feo, ¿no? Como es voluntario, entonces suscriben el compromiso de tener los 3 años mínimo. Si han habido renovaciones por 3 años más, es hasta 9 años que pueden permanecer en una misma posición, en un mismo puesto, pero también podría haber una terminación anticipada por bajo desempeño, por renuncia o porque hubiera algún tipo de mutuo acuerdo. Es que ahí, o sea, digamos, podría contarles un poquito de casuística por la que sí hemos, yo diría que los casos son menores, pero por los cuales el gerente público se ha ido antes, ¿no? Entonces, Está que bien. tiene que ver a veces un conflicto social, ¿no? Asociado a, ¿no? Donde no ha habido revueltas. Bueno, la casuística es bastante amplia, pero lo que les podría decir es que por convenio se define que mínimo son 3 años. Bárbaro. Acá otras de las preguntas que me hicieron por privado es si se tiene en cuenta al momento de la selección cuestiones de género para que sea equitativo en la cantidad que hay de hombres y mujeres. Sí se ha tenido en cuenta de cara a la atracción. Es Claro, decir, en la selección, lamentablemente ahí ya no lo hemos podido contener del todo, porque a veces la masa crítica es muy escasa. Es decir, como la selección es muy rigurosa, ¿no? Pasan por evaluaciones de conocimiento, de assessment, de entrevista, y estamos hablando que no necesariamente concursan a una posición, que es, digamos, el fundamento jurídico del derecho de acceso a los cargos públicos, ¿no? Tú compites por un puesto, ¿no? Entonces aquí tú compites por el acceso a una bolsa, claro. ¿no? Entonces, y además, por lo que les decía hace un momento, ¿no? A veces la masa crítica es muy escasa, a veces se presentan tas con tas, ¿no? Las plazas que convocamos, a veces los que logran llegar a esa etapa son casi los mismos que se van a tener los que tendrían que terminar quedándose en la bolsa, ¿no? Entonces, pero sí en el acceso, o mejor dicho, en las convocatorias y en la promoción buscamos generar información, ¿no? En colectivos, en las distintas instituciones, en gremios, para poder promover que más mujeres se presenten al cuerpo de gerentes públicos. Y, digamos, la proporción en el acceso ha sido más o menos similar al comportamiento que han tenido en la dirección pública en general. Claro. Yo creo que ahí todavía hay un desafío por la paridad, pero estamos hablando de proporción 6-4. De 10, 6-4. Está bien, está ahí, está cerca. Hombre, sí, 6-4, más o menos. Bárbaro. No sé si alguien más tiene alguna pregunta.
Bueno, Jaineri, hemos finalizado ya, si no hay consultas para realizar. La verdad que fue muy clara la disertación. Te agradecemos mucho desde el Colegio de Abogados y desde el Instituto el tiempo que le dedicaste a esta disertación. Y nada, esperemos que prontamente podamos realizar alguna otra jornada ya para el año que viene, sea de manera presencial o virtual. Gracias a ti, Gonzalo, por la invitación. Solo quería, recordando frente a la última pregunta que me hicieron, quería compartirles que desde la Escuela Nacional de Administración Pública, que forma parte de Servir, estamos trabajando en hay un programa que ya hemos lanzado, que ya hemos tenido varias promociones de liderazgo dedicados para mujeres. ¿Ya? Liderazgo como competencia, bueno, algunos autores hablan de competencias, otros de habilidad, una de las centrales para el ejercicio de posiciones directivas, ¿no? Y ahorita estamos trabajando en otro de habilidades para directivas, dirigidos solo para mujeres que se encuentran en posiciones de dirección de equipos que no necesariamente son directivas, o sea, es decir, para promover ruptura de techo de cristal, ¿no? y acceso, ¿no? Así como las que son directivas nobles, ¿no? Es decir, con hasta 6 meses de recién haber accedido al cargo, ¿no? De directivas. Claro, están Un poco utilizando para, estamos yendo más por el lado de fortalecerlas para que den el salto, para que permanezcan o para que conozcan qué es lo que hay, ¿no? Y qué es lo que les toca hacer como mujeres en estas posiciones directivas que a veces son un poquito más retadoras que claro. para las no mujeres. Sí. Este, eso compartirles. Y toda la información la puedo encontrar en la página web de la Escuela Nacional de Administración Pública. Y con esto ya decirles que muchas gracias nuevamente por la invitación. Y les felicito por generar estos espacios de intercambio, de diálogo, de intercambio de experiencias, ¿no? Creo que son muy enriquecedores y que puede contribuir al desarrollo de nuestras experiencias. Sí, un Muchísimas poco la idea era esta de ir captando, porque muchas veces uno puede comentar cómo son los sistemas o cómo funcionan en otras partes, pero qué mejor que las autoridades que están a cargo cuenten realmente la experiencia de cómo se va viviendo y cómo va evolucionando y a cuáles son esos desafíos, ¿no? a lo que aspiran, más que charlen catedráticos, como podemos ser cualquiera, es distinto, porque el enfoque es distinto. Entonces, la verdad que agradecerte nuevamente y bueno, estaremos en contacto para futuras charlas, futuros encuentros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy la doctora Vici Gonzalo, ¿cómo estás? Quería agradecerles yo soy directora del Colegio de Abogados desde Rosario y acá estaba presente escuchando. La verdad que un placer y una disertación, la verdad, impresionante. Queríamos agradecerte desde parte del directorio del colegio, especialmente al Instituto de Gestión Pública, por este encuentro, porque realmente fue muy productivo. Muchísimas gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos y también al instituto por haberte convocado. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ya después estaremos en contacto para, así nos pasás el flyer, no, la disertación, pero lo hablo con gente de tu equipo. Para subirlo al canal. Sí, vamos a subirlo. Vos pasá porque yo vi que estaban, así que pásamelo para subirlo. Sí, Gonzalo. Dale. Muy Bárbaro. bien, gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias nuevamente, Jaineri, y nada, nos encontraremos en la próxima disertación. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense mucho, que estén bien. Gracias.